No, pues en este contexto, en este complicado contexto, rápidamente se le ha complicado la situación al presidente Joe Biden. Es que el día de hoy, pues queremos ya recibir en esta redacción al ex canciller de México y colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Saludos, Jorge. El tema migratorio en el caso de nuestro continente, con lo que ocurre en Haití, en Cuba, en Venezuela también y en México mismo, pues es tema crítico para la administración Biden. Pero ahora tienes la situación en Afganistán. Evidentemente que la pregunta es cómo afecta lo que está sucediendo en Afganistán a esta otra parte de la agenda que es también muy importante para la administración y para el hemisferio. Pues sí, Gaby, en efecto, por cierto, buenas tardes. El problema es, Gaby, que al presidente Biden se le están enredando las cosas en varios frentes simultáneamente. Una de las batallas que seguramente va a surgir en los próximos días a propósito de la crisis en Afganistán es a cuántos refugiados asilados quiere aceptar Estados Unidos. Los republicanos y la extrema derecha van a decir que a ninguno, o que no se les debe nada, que Estados Unidos no tiene ninguna deuda con ellos y que en todo caso, pues a unos cuantos miles y no más. En cambio, hay estimaciones de números que van hasta los 80 o 100 mil refugiados afganos que podrían llegar a Estados Unidos, ya que los países de Europa ya están desde ahora tratando de limitar o de prevenir que no lleguen tantos refugiados afganos a Europa. Esto se da al mismo tiempo, Gaby, que en el caso de los centroamericanos y de México estamos viendo dos fenómenos simultáneos. El primero es que ya venía desde antes aumentando el número de no mexicanos y de no centroamericanos que llegan a la frontera con Estados Unidos o llegan a Estados Unidos, sobre todo cubanos y haitianos, y hay muchas razones para pensar que este número va a aumentar en las semanas y los meses que vienen por la situación tan crítica en ambos países. Al mismo tiempo, la administración Biden se encuentra bajo un acoso jurídico y político muy grave. Para tratar de librarlo, inauguró hace muy pocos días de nuevo los vuelos del sur de Estados Unidos, sobre todo en la frontera con Texas, de McAllen, de Harlingen, de Brownsville, al sur de México, principalmente a Tapachula o a Tuxtla Gutiérrez y a Villahermosa, donde mandan en principio solo a centroamericanos o a latinoamericanos que detienen allá y que deciden que no tienen derecho a audiencia de asilo, los mandan a México y las autoridades mexicanas en el sureste mexicano los despachan de inmediato, también sin audiencia de asilo, a Guatemala. Esto el gobierno de México lo está aceptando, pero ya ha habido protestas de grupos en Estados Unidos y algunos grupos en México. Por un lado, este es un problema muy serio porque para México y para Estados Unidos, para un gobierno demócrata, no para el gobierno de Donald Trump, sino el de Biden, pues es una práctica odiosa, la verdad, bochornosa. Gaby, que los suban a los aviones y los manden a Villahermosa, en Tabasco, y de ahí los despachen a Guatemala, gente que no tiene idea ni dónde está, ni mucho menos son guatemaltecos necesariamente. Y por otro lado, Gaby, lo que empezó ya a suceder es que un juez del estado de Texas, un juez federal del estado de Texas, hace 3 días, falló que la cancelación por parte de Biden del programa Remain in México, permanecer en México, donde todos los centroamericanos permanecían en México mientras esperaban su audiencia, que Biden canceló porque era también algo odioso, bochornoso, pues ahora el juez dice que la cancelación fue ilegal y el gobierno de Estados Unidos tiene hasta el sábado, pasado mañana, para apelar ese fallo. El gobierno de México no ha dicho esta boca es mía, pero este es un elemento adicional de problemas para el gobierno del presidente Biden. Como ves, Gaby, el panorama no es para nada tranquilizante en esta materia migratoria. No, por supuesto que no.
Jorge, para cerrar, por supuesto que los valores de los que hablan los mandatarios, en este caso ahora Joe Biden, en relación con haciéndole contraste a Donald Trump, America First, ahora dice America is back en este mundo, pero hablando de lo que está sucediendo en Afganistán y cómo hay esta sensación permanente de traición, uno se pregunta, por supuesto, y con eso quiero terminar esta conversación, Jorge, si es que va a terminar otra vez debiéndole el Partido Demócrata el cumplimiento de la promesa que se ha hecho a los Dreamers y a otros, porque esta situación de Afganistán tiene que resolverla la administración Biden para mantener una narrativa sobre el Estados Unidos de los valores que siempre ha promovido. O, es decir, se tienen que empezar a despedir estos grupos de ese sueño, de esa promesa de recibir esa regularización tan anhelada, Jorge. Pues no deben de desesperarse ni de resignarse, Gaby. Al contrario, lo que deben hacer todas las organizaciones que luchan por la regularización migratoria de los Dreamers o de los asilados centroamericanos o de los indocumentados en general, etcétera, deben organizarse y movilizarse más que nunca. Porque en efecto, como dices, pues lo de Afganistán sí tiende a descarrilar o por lo menos a posponer la agenda interna del presidente Biden, una agenda muy ambiciosa en materia de un nuevo estado de bienestar, en materia migratoria, en materia de derechos sociales, en muchas cosas muy avanzadas, de las más avanzadas que hemos visto en Estados Unidos, Gaby, desde los años 60. Pero este asunto de Afganistán, pues obviamente, por lo menos distrae, por lo menos, y en algunos puede ser que descarrile por completo la agenda interna del presidente Biden. Entonces, es el momento más que nunca para que los paisanos, los indocumentados, los latinos, los Dreamers, DACAs, etcétera, en Estados Unidos, se activen, se movilicen, se organicen para presionar al gobierno a que cumpla su promesa, independientemente de Afganistán o no Afganistán. Pues ese será el desafío, un desafío que tampoco el presidente Obama en su momento, así que vamos a ver, llevamos 7 meses, por supuesto, de la presidencia de Biden, faltan varios años antes, pero bueno, gracias Jorge, qué gusto saludarte.